Humberto Bustinces Sola, catedrático de la Universidad Pública de Navarra y profesor de Inteligencia Artificial. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Tengo tantas preguntas y son tan diversas que no sé por dónde voy a empezar. Voy a disparar. Sí. Empieza por así donde directamente, quieras, ¿no? Y ya veremos dónde nos situamos. Explíqueme, por favor, cómo las matemáticas son capaces de decirnos si uno de nosotros va a ser moroso. Sí, perfectamente además. Actualmente lo que hacemos es estudiar todos los datos que tenemos, por ejemplo, de los últimos 50 años, que están ya recogidos, y aprender a partir de una serie de datos, de todos los que tenemos, con unos algoritmos y unos procesos, sobre todo de funciones de agregación, etcétera, y generar un modelo que reconoce a lo mejor 100 tipos de patrones diferentes. Entonces, basta luego meter los datos nuestros y nos clasifica uno de esos patrones. Y entonces te puedo decir, va a pasarle esto, esto otro, y rara vez se equivocan. Rara vez se equivocan, o sea que encima sí. El porcentaje de acierto es muy alto. Y cada vez más, además, o sea, la capacidad ahora que tenemos de procesar mucha información en muy poco tiempo, o sea, tenemos que tener en cuenta que estas máquinas ya, estos ingenios que tenemos, los programas, no se van a equivocar, no se cansan, y entonces van mucho más rápido que nuestro cerebro y genera, o sea, observan tal cantidad de datos que cuando he dicho 100 patrones pueden ser muchísimos más. Y vamos, o sea, prácticamente lo clavan. O sea que no nos damos cuenta o no somos conscientes de lo que las matemáticas hacen a nuestro alrededor, en nuestra vida, en nuestro día a día, porque los bancos, a través de las matemáticas, nos están investigando. Totalmente. Mira, hace 2 semanas, menos de 2 semanas, en el MIT ha salido publicado, o sea, se hizo un estudio de reconocer a una persona, o sea, dar los nombres y apellidos de una persona con los movimientos que había hecho en los últimos años de su tarjeta de crédito sin saber exactamente quién es. Y no solamente reconocía y decía es fulano de tal, etcétera, etcétera, sino que además, digamos que pronosticaba ciertas actitudes que luego se iban, ciertas cosas que iban a ocurrir que luego se iban pasando. O sea que, y eso ha salido publicado no hace ni 10 días. Eso da un poco de miedo. A ver, o sea, eso es casi peor que una película de ciencia ficción. Sí, yo voy a decir, como hay mucha gente muy preocupada con este tema, en el año 2015 700 científicos de gran altura hicieron un escrito diciendo que, bueno, que esto había, no que frenarlo, pero sí controlarlo y hacer una legislación ad hoc para todo esto que está pasando. Entre otros estaba Stephen Hawking, pero también estaba en ese momento el director de Google. O sea, hay gente que, aun siendo a favor de que esto se investigue, sí que mantiene que hay que hacer una legislación muy seria sobre dónde estamos y qué terrenos estamos tocando. El argumento era sencillísimo. Por ejemplo, Stephen Hawking decía la evolución natural es muy lenta y la evolución tecnológica en los últimos años es muy rápida. Nos van a ganar. Ese era el argumento que decía Stephen Hawking. O sea, él a día de hoy piensa que las máquinas nos van a ganar. Sí, él además se ha convertido en uno de los, digamos, detractores de estas técnicas en el buen sentido de la palabra. Lo mismo que existen unos organismos internacionales para controlar la energía nuclear, el desarrollo de la energía nuclear, etcétera, pues ellos dicen que no se puede frenar esto, porque luego, si quieres, podemos hablar de, actualmente, para reconocer un tumor con una certeza increíble se necesita utilizar estas técnicas. Los médicos ya lo saben, ¿no? Pero, claro, no podemos frenar la evolución ni el estudio en todo esto, pero sí hace una legislación muy seria y muy coherente. Hoy en día yo creo que el poder lo va a tener quien maneje la información, pero ya no como medios de comunicación, sino la información capaz de sacar y predecir cómo podemos actuar y qué es lo que va a pasarnos. O sea que puede que llegue el momento en el que la máquina considere en un momento la creación de algo nuevo. Es decir, no la máquina que lava platos, no la máquina que conduce sola, no la máquina que hace otra serie de actividades previamente programadas por el ser humano. A ver, yo personalmente creo que estamos muy lejos de todo eso, pero los firmantes, los 700 científicos firmantes en el año 2015 decían que eso iba a ser una realidad relativamente pronto. Claro, estamos hablando de la ciencia relativamente pronto, pueden ser unos cuantos años, pero ¿se podrá hacer? A ver, el gran problema de todas estas técnicas no es generar una serie de patrones y decir usted se comporta como el patrón número 3623 y va a actuar de esta forma y además los errores van a ser, digamos, no muy altos.
El gran problema es dotar a las máquinas de lo que podríamos llamar toma de decisión, pero la toma de decisión no en el sentido de algo mecánico, que podemos hacerlo y se puede hacer fácilmente, toma de decisión con un cierto, digamos, sentimiento moral detrás. Eso sí que va a ser un problema. Por ejemplo, están funcionando ya los drones, los vemos todos los días. ¿Por qué un dron no va a disparar? Perfectamente puede disparar. Nosotros desarrollamos técnicas de inteligencia artificial con visión por computador que distinguimos si hay una persona o no hay una persona en determinada escena. Otra cosa es decir si esa persona es enemigo o es amigo. Eso ya es un problema totalmente distinto. ¿Y puede llegarse puede llegar a darse a el día caso? de hoy yo creo que estamos muy lejos. Siempre digo que hay dos tipos de inteligencia artificial, que es la débil y la fuerte. La débil es la que manejamos todos los días y la que nos viene. O sea, predecir el comportamiento de un señor con su economía, sabiendo que es un tipo determinado, etcétera, démonos cuenta que hay 11 tipos diferentes de huellas en los dedos. Entonces podemos clasificar a todas las personas en principio con esa imagen del dedo en 11 tipos distintos. Bueno, pues aunque aquí aumentemos el número de tipos, etcétera, que pueda haber, predecir su comportamiento sí. Ahora, la débil lo hace todo eso perfectamente, como hacer un lavavajillas que pare, entre, o en hacer un robot que limpie, todo eso sí. La fuerte es la que intenta simular los sentimientos, las emociones. Hay intentos, pero yo creo que estamos años luz de todo eso. Pero hay intentos, y se están desarrollando ciertos proyectos de investigación con relativo éxito, entre comillas. Pero bueno. Vamos a imaginarme una familia en la que hay una persona dependiente, o cualquiera de nosotros el día que seamos muy mayores y no nos valgamos por nosotros mismos, que tengamos en casa no una persona con corazón, sino una persona con una batería. Te cuida, te lava, te da de comer, te cocina, pero en el último momento, en el momento de la despedida, va a ser muy complicado darle la mano a un robot y hacerle la última concesión. Eso ya sabes, hay una película bastante bien lograda, un poco de ciencia ficción. Pero, a ver, por ejemplo, en Inglaterra, concretamente en Colchester, en la Universidad de Essex, existen ya determinados pisos, pilotos, donde está todo, absolutamente todo desarrollado para ayudar a personas dependientes. Va a ser una gran ayuda. Lo que no puede ocurrir es que esté 100% en las 24 horas del día sin ningún tipo de visita. O sea, el calor humano es necesario. No podemos quitar el calor humano. Ya pueden decir lo que quieran. Hoy por hoy yo creo que está muy bien como ayuda a una persona dependiente. Va a vivir en una casa perfectamente preparada, pero siempre tendrá que haber alguien, y a día de hoy en todos los aspectos, alguien que supervise todo eso y que esté encima. O sea, y que en un momento determinado, cuando esté ya mal, vaya ya. No puede ser dejar a una persona morir en una casa. Puede ocurrir, pero desde luego no es la idea de lo que se está haciendo actualmente. ¿Y no puede llegar el momento en el que el robot nos engañe de alguna manera y nos haga creer que nos está escuchando, que lo que le estamos contando le está dando esa emoción que tú le pones, incluso que acabe cayendo alguna lágrima? Sí, pero hasta el día de hoy yo sigo diciendo que no se ha conseguido. Hasta el día de hoy no, que hay grandes intentos sí, pero yo creo que estamos todavía en la inteligencia débil. El robot nos va a ayudar, pero siempre manejado y manipulado por nosotros o por alguien externo, pero no porque sea capaz de tomar decisiones. O sea, el problema siempre de la inteligencia artificial es la toma de decisiones, que no tenemos ni idea cómo lo hace el cerebro. Los médicos dicen una serie de teorías, nosotros intentamos imitar esas teorías, pero no sabemos cómo realmente decide el cerebro. Así como, por ejemplo, tenemos muy claro cómo aprendemos, eso sí que está claro. Y lo simulamos, incluso lo imitamos y sabemos y aprendemos. La decisión final es el gran problema de la inteligencia artificial. No existen técnicas todavía, ni ciencia todavía capaz de desarrollar imitar cómo decide el ser humano. Lo conseguiremos. Entonces, ¿lo que hacemos ante esos casos? Pues generar patrones, lo que he dicho. Y si en estas condiciones el 90% de la gente decide esto, pues yo voy a decidir esto. Pero claro, el hombre tiene algo que es que no se puede predecir, en el sentido de voy a actuar siempre así. Todos sabemos lo que es estar delante de un coche conduciendo y de repente haces unas cosas que ni tú mismo te las has imaginado. Entonces esas tomas de decisiones no están todavía desarrolladas. ¿Cuántas ideas pasan por la cabeza, una media, al día en una persona? Muchísimas. Es que no sabría. Sé que hay estudios, pero no sabría. Hay muchísimas. Muchas. ¿Y cómo desde la ciencia, desde el estudio del comportamiento,
¿cómo se dividen las ideas buenas y malas? Porque las buenas y malas para una persona sí. Nosotros, pues es hacer el bien o hacer el mal, ¿no? A fastidiar bueno, al que tienes al lado. eso es todo lo que nosotros llamamos dentro de la lógica bipolar, o antiguamente también llamada lógica intuicionista difusa. Entonces sí que se trata de observar lo positivo y lo negativo de todas las situaciones. Desde el año 65 se ha conseguido saber perfectamente que lo positivo y lo negativo no tienen por qué estar relacionados. Es decir, hasta el año 65, 1965, se decía, si una cosa tú actúas de forma positiva, pues la negación de lo positivo va a ser lo negativo. No, eso ya no. Lo negativo puede ir por lados diferentes. En el año 2004, además, hubo un grupo de médicos en Estados Unidos que demostraron que el cerebro humano hay una parte que se dedica a digamos, a lo positivo y otra parte a lo negativo. Pero ¿dónde existe la unión que al final uno actúa de una forma u otra? No sabemos cómo actúa. Pero hay muchos modelos matemáticos que sí modelizan el comportamiento, tanto positivo como negativo, y luego la toma de decisiones correctas. Pero estamos años luz. O sea, es algo que yo siempre digo lo mismo. La primera idea de modelizar lo bueno y lo malo fue hecha en el año 1907, porque los primeros años del siglo XIX son apasionantes en el mundo de la ciencia, pero apasionantes, ¿eh? El mundo de la ciencia, digamos, matemáticas y física. Y desde el año 1907, que dieron lugar a unos desarrollos matemáticos muy grandes, aquellas ideas, se ha hecho muy poquito hasta el año 86, que se ha evolucionado un poco más, pero todavía estamos años luz de conseguirlo. ¿Y ustedes, los investigadores, son capaces también de dar con el origen de una intuición en nuestra cabeza? Algo que pueda ser también algo que vuelva a preocupar cuando una máquina tiene capacidad de yo creo que empezar a tomar a decisiones. estas preguntas más, pues gente como sociólogos, psicólogos, etcétera, podrían responder mucho mejor que nosotros. Yo, en este caso, hice además, mi tesis doctoral fue sobre la lógica intuicionista, o sea, cómo modelar la intuición. Y yo creo que realmente nosotros hacemos unos desarrollos matemáticos que nos basamos en intuiciones que uno ha tenido a lo largo del día y llega a una conclusión. Pero realmente, ¿cuál es la primera intuición? Si nosotros nos movemos en principio por intuición, nos protegemos de las cosas por intuición, es muy complicado. O sea, por eso digo que parece mucho más, debido a que tenemos máquinas y algoritmos que procesan tanto y a tal velocidad, parece que estamos mucho más adelantados de lo que realmente estamos. No estamos en la lógica, en la inteligencia artificial dura, que todo esto entra dentro de la inteligencia artificial dura, no estamos para nada, digamos, al nivel de lo que se supone, o mucha gente supone que estamos. Siempre voy a poner el siguiente ejemplo. Mira, hasta hace 40, 50 años todo el mundo razonaba por blanco o negro, bueno o malo. Una cosa no podía ocurrir a la vez, una cosa y su negación. Era como el principio de contradicción, o sea, una cosa y la contraria a la vez no puede ocurrir. De repente hay una revolución en el mundo de las matemáticas, en el de las matemáticas, donde se consigue modelizar el razonamiento de otra forma totalmente distinta. Entonces ya cuando uno tiene una máquina, probablemente mis alumnos se reirán cuando ponga el ejemplo, porque siempre lo pongo, que es, si hasta ahora decíamos, si el tomate es rojo, entonces el tomate es maduro. Perfecto. Hasta el año 70, más o menos, para poder una máquina responder, tenías que decirle, el tomate es rojo, entonces te contestaba, es maduro. A partir del 70 se dice, el tomate es muy rojo. La máquina te contesta, el tomate es muy maduro, o más o menos maduro. Eso es lo que se llama lenguaje natural. Entonces, las máquinas actualmente, cada vez que hablan con nosotros, ya utilizan esa percepción del lenguaje natural. Una cosa muy diferente, si yo le digo a una máquina, estoy muy contento, ella es capaz de modelizar el muy contento. Lo que no quiero es que entienda qué es el muy contento. ¿Me entiendes? Es capaz de modelizar el muy contento y decir, pues me he enfadado. Pero de ahí, ese lenguaje natural sí que lo tenemos, digamos, bastante desarrollado. Y esa ha sido la gran revolución de los últimos años en inteligencia artificial. A ver, la revolución que nos viene en el trabajo es precisamente por eso, porque yo soy capaz de hablar con una máquina, pero ojo, es que hay máquinas, mira, yo cuando llego a segundo de la titulación que doy clase de ingeniería informática, les pongo siempre un ejemplo. A ver, el mundo de los bloques, un programa sencillísimo. Tenemos un montón de bloques, unos son esféricos, otros son conos, otros son, distintos bloques. Entonces vamos a hacer que una máquina los coloque de una forma determinada, y lo hace. ¿Cuál ha sido la evolución actualmente en los últimos años? Es que ya dos máquinas entre ellas se comunican y lo resuelven conjuntamente. Y se comunican mediante lenguaje natural, porque hemos sido capaces de modelizar el lenguaje natural. Los grandes avances actuales de la inteligencia artificial son en lenguaje natural, porque hemos aprendido, entre comillas, un poco de cómo representar cómo nos comunicamos nosotros.
Otra cosa es el contexto. Pero si manejamos mucha información, el hecho de que yo diga estoy muy contento por esto, si tienen mucha información de mí, saben que bajo determinadas condiciones mi contexto es yo estoy muy contento en estas condiciones, entonces se aprende más rápido. Pero bueno, no sé si queda claro un poco. Sí, sí, todo clarísimo, esto. pero esto nos abre un abanico impresionante alrededor, ¿no? Porque muchas veces pensamos que 2 más 1 son 3 y hay veces que no son 3, ¿no? No, ya estamos hablando, pues ahora nosotros siempre hablamos aproximadamente 2 más o menos 3, ¿qué resultado te va a dar? Eso ya se hace, eso es el lenguaje natural. Exactamente todo eso. Aproximadamente 2 para mí es una cosa, a lo mejor para ti es otra, o una temperatura alta en este contexto puede ser 40 grados, y una temperatura alta en el contexto de energía nuclear, 40 grados, no es importante. La ventaja es que ahora modelizamos temperaturas altas, o estados anímicos, o edad joven, mediano, adulto, etcétera. Eso el ordenador es capaz de entenderlo, pero fallaba siempre situar el contexto, ¿no? Y el contexto ahora ya, al manejar tal cantidad de información y tan rápidamente, el contexto lo aprendemos. Te voy a poner un ejemplo. Hillary Clinton tiene muchas posibilidades de llegar a ser presidenta de Estados Unidos. Eso como tal, uno lo lee y la máquina no sería capaz de decir, bueno, pues bien, me ha dicho que una persona puede llegar a ser presidente de Estados Unidos. El problema es contextualizar. Sin querer nosotros cuando leemos esa noticia sabemos cuál es el contrario, que Estados Unidos es la primera potencia mundial, que nos va a afectar mucho todo lo que haga. Ese contexto que el cerebro humano lo hace, hasta ahora las máquinas no podían hacerlo. Y ahora es cuando se ha empezado a hacer, desde hace poco, desde el año 2011, con el primer programa Watson, se ha conseguido algo que en los primeros años de la inteligencia artificial, en los años 70, se quería hacer. Ya es contextualizar. Manejo mucha información y cada Hillary Clinton. Manejo todo lo que se ha escrito sobre Hillary Clinton en los últimos años y llego a unas conclusiones. Entonces ya sé que fue la propia máquina y dice, fue la señora de B, este señor ocurrió todo esto. Todo eso se está consiguiendo. Contextualizar una frase se está consiguiendo bajo determinadas condiciones y se conseguirá en pocos años. Sí, porque con los famosos Big Data, que me gustaría que lo explicara de forma muy llana, cómo empieza a haber estudios precisamente con estas grandes convocatorias electorales de lo que puede ocurrir en un país, de cuál puede ser el comportamiento del ciudadano ante unas elecciones y sobre todo cuál puede ser el futuro de un partido político. Sí, no, eso de verdad es que es lo que decíamos antes al principio, es que casi da miedo. A ver, ¿qué es realmente el Big Data? Vamos a empezar a ver. Yo creo que el Big Data es la última parte de una serie de pasos. Nació en el año 2003. A ver, en el sentido que lo entendemos ahora. No es lo mismo el Big Data de hace 100 años porque ya se trabajaba. Big Data es la ingente cantidad de datos con la que convivimos todos los días. El manejo de muchos datos, pero no solamente es eso, porque esa es la, digamos, la visión que se tiene. El ejemplo es el siguiente. Hasta el año 2003, más o menos, yo tenía mi máquina que podía ser muy potente, incluso 10 máquinas juntas. Yo hacía mis desarrollos para que esa máquina, cuando yo meta datos, me devuelva unos resultados. Desde el año 2003, y gracias a Google, se generó una filosofía, un paradigma totalmente distinto. Es decir, yo voy a coger todos los ordenadores que hay en Navarra, todos, que están conectados a red. Y ahora yo los voy a utilizar todos ellos a la vez. Entonces voy a coger todos los datos que tienen estos ordenadores y voy a lanzar el programa sobre todos ellos. La filosofía es totalmente distinta. Yo antes hacía el programa para que con mis datos me devolviera un resultado. No, ahora yo cojo todos los datos que están representados de formas totalmente distintas y mando el programa. Yo tengo una serie de resultados que tendré que unir y fusionar. Por eso en matemáticas se ha desarrollado mucho últimamente lo que se llama la teoría de funciones de agregación, porque es necesario fusionar toda la información de cada uno de los ordenadores que tenemos. Pero la filosofía ya es distinta. Entonces, eso es Big Data. Big Data es cuando yo necesito más de una máquina y yo voy a utilizar todas las máquinas, cuantas más mejor. Puedo hacer un clúster de 100 nodos, pero en teoría la idea sería, yo voy a utilizar, en algunas películas ya se ha visto, la idea esa de yo voy a utilizar todos los ordenadores. Claro, tú escribes una información de una forma totalmente distinta como la escribo yo. Entonces la máquina tiene que ser capaz de interpretar la forma que tienes tú de escribir la que tengo yo. Entonces eso ha dado lugar a una revolución muy grande. Pero el origen real del Big Data es la minería de datos. Mi ordenador, y yo voy a coger todos los datos de Hacienda Foral de Navarra, que no hace falta Big Data. Es que parece Big Data es mucho más que eso.
y voy a hacer un estudio de comportamiento de ciertos sectores, de población, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos estudios que me van a predecir si determinado sector va a caer en quiebra o no va a prosperar de acuerdo a lo que está pasando, se están llevando ahora ya a grandes tratamientos de datos, o sea, tratamiento masivo de datos. Entonces, el Big Data es matemáticas para ese tratamiento masivo de datos, ojo, y la informática, la arquitectura de máquina que necesitamos para trabajarlos. Ya. Claro, pero hemos llegado al punto en el que yo he leído en algún periódico americano crónicas que ya han hecho ordenadores. Sí, siempre cuento la misma anécdota porque es muy gracioso. En el área que yo trabajo, bueno, yo imagino que ya casi todo el mundo sabe, nosotros nos movemos fundamentalmente porque hacemos una investigación y la publicamos en determinadas revistas. Para salir publicada, cuanto mejor es la revista, mejor. Bueno, pues normalmente suele haber 4 referees. Lo mismo para determinados congresos. Entonces, en unos congresos importantes de lo que llamamos el IECubo del área en la que yo trabajo, hubo un grupo de investigadores de distintas universidades en distintos focos que generaron una máquina, un programa, abusando del lenguaje natural, que cogían un científico determinado, estudiaban todos sus artículos de arriba abajo en la forma de escribir, la forma de redactar, etcétera, y con todo ese aprendizaje de los 100 artículos que ha escrito una persona, escribían uno. Bueno, pues conseguían engañar a los referees y parecía que el artículo era nuevo, totalmente nuevo. Luego lo analizabas y no había ningún resultado nuevo, pero lo habían redactado de la misma forma que lo hace el científico en cuestión, habían puesto una serie de axiomas, siempre trabajando con los suyos, no llegaban a resultados absurdos, pero tampoco aportaban nada nuevo. Y eso, pero en un primer vistazo parecía nuevo. Y se engañaba a 4 referees por cada artículo, y entonces eso es muy conocido. Es decir, máquinas que escriban artículos, sí, de la misma forma que hay máquinas que pintan como lo haría hoy en día un pintor muy famoso del siglo XV, Rubens, etcétera. Eso existe. Otra cosa es la originalidad, o sea, nosotros copiamos, pero no es nada original, eso es otro tema. Oye, lo de conducir los coches eso lo tenemos sin a conductor. Eso ya es de las grandes revoluciones que nos vienen, y yo creo la más visual para nosotros es la de la conducción automática, con lo que eso significa, o sea, significa pues pérdida de muchos puestos de trabajo, porque todo lo que es, por ejemplo, repartidores, etcétera, la seguridad es extrema. Es cierto que ¿La seguridad es extrema? Sí, la seguridad es mucho mayor. Porque a mí no me da ninguna confianza. No, bueno, pues, o sea, me da más confianza ir conduciendo te puedo asegurar que si que conduzco una máquina para ir de aquí a Cádiz. No, pues si alguna vez te montas en un tren de eso, en un coche de estos, verás que las curvas y demás se toman de una forma totalmente distintas. Es todo muy mecanizado. Yo creo que, a ver, otra cosa es el tema, digamos, ético, en ciertas cosas ilegal. Salió un artículo no hace mucho en Science donde se presentaban 6 situaciones diferentes de cómo debe actuar un conductor y cómo actúa un coche que va solo, no autónomo. Bueno, pues te puedo asegurar que nosotros somos impredecibles y que la máquina también. Pero son situaciones extremas, o sea, no nos van a resolver. O sea, si no le estoy exigiendo a una persona que sea, vamos, seguro 100%, tampoco le puedo pedir a una máquina. Pero en situaciones normales, de verdad, que son mucho más seguros. Otra cosa es decir, bueno, pues si tengo que atropellar a un perro y a un señor que está llevando al perro, tengo que tomar la decisión de atropellar al perro. Eso es fácil de aprender, eso no habrá ningún problema. El problema es cuando tiene que decidir entre varias personas o irse fuera, eso ya es otro tipo de cosas. Pero nos viene, vamos, seguro. Siempre digo lo mismo. En el año 2020 en Japón, la ciudad olímpica va a ser toda autónoma. Y el trayecto de aeropuerto a la ciudad olímpica va a ser con coches que van solos. Y en el 2040 Alemania quiere tener el 100% de los coches con esa posibilidad. La revolución que nos viene es total. En ese sentido, yo creo que es donde más vamos a ver la revolución. Hace 10 años, si te dicen que vas a tener un coche que te aparca solo, no lo hubieras creído, ¿no? Pues eso. Y no son procesos difíciles. Cualquiera de mis alumnos podría perfectamente diseñar, más o menos. Otra cosa es que se necesite un seguimiento de GPS increíbles, adaptar bastantes carreteras, o sea, es decir, que todavía estamos en ese tipo de situaciones, pero se hará, se hará. Se manejarán muchos datos a la vez y se decidirá. Para hablar de todas estas cosas, para estudiarlas, para desarrollarlas, para recibir premios, como es su caso, ¿hay que tener algo especial en la cabeza? No, hay que tener, yo siempre ¿Qué digo es ser lo mismo, inteligente? ilusión. ¿Qué es ser inteligente? A ver, yo creo que el 99
99,99% de la gente somos normales. Solamente hay en cada siglo 4 genios, 4, 5, 6, incluso 8 genios, que son los que dan un cambio radical a todo, ¿no? Pero la mayor parte de la gente somos normales. Lo que falta es que, normales de media normal. Lo que pasa es que te tiene que gustar un cierto tema, y una vez que te gusta, te tienes que llegar... o sea, hay unos años que son siempre de aprendizaje que son muy duros. Superaos un determinado nivel, esto ya es pasión. O sea, ya no te importa trabajar, etcétera. Yo con mis alumnos siempre digo lo mismo, en una asignatura, no sé si os ha ocurrido a vosotros o no, pero yo cuando hacía la licenciatura de Ciencias Físicas en Salamanca, recuerdo que todos los años había una asignatura que me gustaba mucho y otra que literalmente la odiaba. Cuando me ponía a estudiar la asignatura que no me caía bien y llevaba 2 meses trabajándola, terminaba gustándome. Bueno, pues esto pasa lo mismo, hay que tener una serie de conocimientos mínimos que cuesta mucho a veces adquirir porque influyen muchos factores, pues mucha matemática, a veces mucha física también, mucha ingeniería, mucho programar, pero llega un momento en que sin darte cuenta estás un paso más allá y ya lo que haces es pensar de una forma determinada, tener nuevas ideas y estar todo el santo día dándoles vueltas a lo mismo y sacar cosas nuevas. Es gratificante, pero yo creo que lo problemático es siempre el paso hasta llegar al fin, a un nivel, no sé cuál es. Pues que se investigue, que se siga investigando y que los gobiernos también apoyen la investigación, pues, que llevamos unos años un poco complicados. Me vas a dejar un minuto para decir lo que pienso. Yo creo que nos estamos cargando en lo que está pasando desde el año 2008 y luego 2012 en la Universidad Pública Española es terrible. Nos estamos cargando una generación de gente muy bien formada que sale fuera y triunfa, y aquí pues estamos perdiendo gente buenísima. Y la gente que se queda, es que yo alucino. Yo soy director de un grupo de investigación de 16 personas, 15 más, en este caso yo 16. Y muchos de ellos, yo tengo 6 personas que digo, bueno, o sea, ¿cómo es posible que estén aquí? O sea, tengo 5 ayudantes doctores que son la bomba. Y te voy a contar una anécdota que la he contado en muchos sitios. Tuvimos un congreso en Vancouver hace poco que nos daban un premio, por eso has dicho, y la Universidad de Nottingham nos llamó a uno de Granada y a mí para decir, como queráis, cuando queráis, la gente que queréis, vosotros y vuestro grupo, como queráis. De veniros aquí a trabajar. Sí, que es una de las universidades que están entre las 100 primeras del informe Shanghái. Bueno, mis alumnos, ese grupo de gente, uno ya se me fue, muy muy bueno, que es la parte que nosotros estamos flaqueando un poco después de formarlo, pero bueno, pues digamos que están haciendo obra y milagros pues porque tienen la novia o la mujer aquí y les cuesta trabajo. Y yo no sé cómo lo hacen, me parece injusto las condiciones laborales en las que están trabajando toda esta gente de 32 años para abajo, buenísimos, con un reconocimiento impresionante a nivel español, en la cabeza de todo lo que es la investigación en estas áreas, y están, digamos que no hay seguridad en el trabajo, no se sabe lo que va a pasar, bueno, es terrible. Una pena. Sí, pues a ver si nos ponemos las pilas de la sociedad y los medios en estas cosas. Humberto, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por este rato y gracias por pensar, porque si no, no estaríamos ahora saliendo a las ondas y no nos estarían viendo en ningún sitio. Por supuesto que sí, muchas gracias. Gracias. Algún día hablaremos mucho sobre esto también. Si de acuerdo. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad. Buenas noches. Gracias.